Mi nombre es José Bonilla. Voy a explicarles el día de hoy el ejercicio número 5 que me corresponde como estudiante del grupo 84. Lo primero es leer el enunciado. El enunciado dice: una agencia de viajes dentro de sus paquetes turísticos tiene como actividad realizar una carrera de observación con el fin de que los turistas conozcan el centro de una ciudad. La carrera de observación para una ciudad consta de 5 recorridos consecutivos. Al realizar el recorrido total, los turistas llegarán a un punto donde se encuentran una sorpresa. Los vectores de desplazamiento de cada recorrido son: desplazamiento 1, 880 metros al este; desplazamiento 2, 449 metros a 23.9 grados al norte del este; desplazamiento 3 es de 787 metros a 34 grados al norte del este; desplazamiento 4 es de 350 metros al oeste; y el desplazamiento 5 es de 610 metros a 41.0 grados al sur del este. Nos preguntan que con base a la siguiente información: A. Nos toca encontrar las coordenadas rectangulares de cada desplazamiento y expresar cada vector de desplazamiento en términos de vectores unitarios y J. Entonces, antes de continuar con las preguntas, lo primero que nos hacen son tres preguntas generales de qué son coordenadas polares, las cuales las coordenadas polares es un sistema de coordenadas bidimensionales en que cada punto del plano se determinan por una distancia y un ángulo. Podemos decir que estas coordenadas polares son las que nos van a dar siempre con una coordenada puede ser en X o en Y. Generalmente nunca es en X ni Y, sino es una coordenada normal con una distancia, y siempre nos van a dar un ángulo dependiendo sea este o X o Y. Las coordenadas rectangulares, o bien llamadas planos cartesianos, están formadas por dos rectas que forman el eje Y y el eje X. El tercer punto nos dice que cómo pasar coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Como les dije anteriormente, en las coordenadas polares encontramos ángulos y una distancia, mientras en las coordenadas rectangulares vamos a encontrar una distancia vertical y horizontal, tanto en el eje X como en el eje Y. Si necesitamos pasar coordenadas polares a rectangulares, lo único que se utiliza son las funciones trigonométricas de seno y coseno. Como tenemos un lado, que podemos hablar de ese lado, que es la hipotenusa, y tenemos un ángulo, entonces lo que vamos a hablar es del seno y el coseno, que es el cateto puesto sobre el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, y el cateto adyacente sobre la hipotenusa, para poder sacar el seno y el coseno, para poder hallar X y Y, que son las dos coordenadas rectangulares. Y para poder pasar de coordenadas rectangulares a polares, se utiliza el teorema de Pitágoras, donde R es igual, o R de grados es igual, R al cuadrado es igual a raíz cuadrada de A por B, o sea, de Y o por X, dependiendo. ¿Cómo se suman vectores en coordenadas rectangulares? Los vectores se suman cada uno de uno en uno. Lo importante es que tengan el mismo número de componentes, y el resultado será otro vector. Me explico. Si en un vector tenemos x, y, z, para poder sumar el siguiente vector debe tener x, y, z. Si en un vector hay a y b, y en el otro vector a, b y c, no podemos sumarlo. Todos tienen que ser a y b, a y b, a y b para poder hacer la suma. Entonces, iniciamos con el primer punto del ejercicio 5, en el cual nos piden que encontremos las coordenadas rectangulares de todos los desplazamientos y los expresemos en vectores. Entonces, lo primero que hacemos es colocamos todos los vectores del recorrido y hacemos una pequeña gráfica en el cual podemos indicar que el primer vector es 880 metros al este. Entonces podemos decir que como necesitamos convertirlo en vectores rectangulares, podemos decir que este vector ya es rectangular porque ya encontramos una coordenada sobre el eje X y otra coordenada sobre el eje Y.
La coordenada sobre el eje Y es 0 y la coordenada sobre el eje X es 880. Entonces acá ya vemos que el vector 1 es 880i y 0j. El vector 2 nos dice que es 449,23.9 al noreste del este. Este es un vector polar, entonces lo tenemos que pasar a rectangular. Entonces para la parte Y, lo único que tenemos que hacer es multiplicar 449 que estamos hablando que es la hipotenusa por el seno de 23.9, que ahí lo que hacemos es despejar la ecuación del seno, que me dice que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahí lo que hacemos es despejar, que despejamos y nos da que Y es igual a 181.91. Aquí también hablamos de X, que X es igual a lo mismo, coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Lo que hacemos es despejamos X como tal, entonces nos queda que hipotenusa por coseno de 23 es igual a 410. Ahí estamos hallando el vector 2, que nos queda 410.5i y 181.91j o X y Y. En el vector 3 también nos dan un ángulo con la medida, entonces hacemos el mismo proceso que el anterior, hallamos lo que es Y, hallamos lo que es X y lo colocamos como Y y J. En el vector 4 nos dice que la persona recorre, como podemos ver acá, que la persona hace un desplazamiento de 350 metros al oeste. Entonces podemos decir acá en nuestra gráfica que el oeste va a parte negativa. Tenemos acá dos ejes, un eje hacia la parte derecha que es positiva, hacia la parte izquierda es negativa, hacia arriba es positivo, hacia la parte de abajo es negativo. Como este coge hacia la izquierda, estamos hablando de negativo. Entonces decimos que este vector 3 nos quedan menos 350i y 0j, que estamos eje X, eje Y. Vector 5 nos dice que es 610 metros a 41 grados al sur del este. Se dice que lo pasamos también de polar a rectangular y nos queda 460 y 400. Nos dice que termine el vector desplazamiento total. En el vector desplazamiento total, como lo expliqué en la parte anterior, lo que hacemos es cogemos todos los vectores y los sumamos, sumando todos los términos iguales con todos los términos iguales. Entonces acá sumamos 1i, 2i, 3i, 4i y 5i, 1j, 2j, 3j, 4j y 5j. Entonces el vector total, al hacer la suma, nos queda que nos da un 2053.32 en i y 221.79 en j. Ahora hallamos la magnitud de este vector resultante. ¿Qué es la magnitud? La magnitud es la distancia con la cual nos va a dar este vector. Aquí como tal, entre comillas, lo estamos convirtiendo otra vez de rectangular, otra vez lo estamos volviendo a polar para hallar una magnitud. Entonces para hallar esta magnitud lo que hacemos es que utilizamos esta fórmula donde la magnitud es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces reemplazamos los valores y nos da que la magnitud es igual a 265.26.4. Por último, hallamos el sentido. El sentido es hallar el ángulo de esta magnitud, que quiere decir en qué sentido nos está cogiendo esta magnitud, en qué posición o en qué ángulo con respecto al eje X y Y. Entonces para hallar el sentido utilizamos la fórmula de que el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de Y sobre X. Entonces al reemplazar todos los valores nos da que el ángulo es igual a 6.16, que es la salida o el ángulo de nuestra magnitud.
Por último, nos pide que reemplacemos todos estos datos en GeoGebra para hacer la comprobación de los resultados teóricos. Entonces podemos encontrar acá que tenemos el punto A 880, el punto B 410, 180, el punto C 655, 440, el punto D menos 350 y el punto E menos 460, menos 400. Este menos 400 es porque el punto nos está cogiendo hacia la parte de abajo, o sea, hacia la parte de X, hacia abajo es negativo. Entonces decimos que sacamos un punto U, que es la sumatoria, donde la sumatoria nos da 2053.32 en el punto X, que acá se encuentra, y 221.79 en el eje Y. Ahora sacamos la magnitud de U, que es la magnitud de U, y nos da 2065.26, que es la magnitud de esta línea, de este vector. Y por último, sacamos el ángulo de este vector resultante y nos da 6.16, que fue lo mismo que se hizo en la demostración anterior. Muchas gracias por su atención. Aquí queda demostrado el ejercicio y